Ok, hoy vamos a ver un poco la estructura de la CPU y vamos a analizar un pequeño simulador de 8 bits que está bueno, está interesante porque nos muestra un poco, nos hace como más tangible ese pensamiento que venimos trayendo del funcionamiento de la máquina, que venimos analizando ahí de forma abstracta. Entonces, nada, principalmente vamos a ir analizando justamente desde este lugar, desde la CPU como tal, donde nosotros ya sabemos la secuencia de pasos o las acciones que tiene que hacer la CPU dentro de la máquina, bien, la unidad central de procesamiento, encargada justamente de buscar instrucciones que están guardadas en la memoria principal, interpretarlas, o sea, decodificarlas desde esos campos de la instrucción, como estuvimos viendo, ya sea teniendo en cuenta los operandos o el código de operación de esa instrucción. Y según la cantidad de datos que mantenga la instrucción, tiene que buscar esos datos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si teníamos una instrucción con una dirección, tiene que buscar un dato. Si tenemos con dos, quizás pueda buscar dos o con tres, bien, tenga que referenciar a tres lugares para buscar datos y poder luego procesarlos. Bien, para finalmente escribir los datos en algún operando destino, ¿no? Como nosotros habíamos analizado, por ejemplo, alguna de tres instrucciones donde teníamos X, y Z. Básicamente esta sería la instrucción que encontraría en la memoria principal. Cuando la interpreta, dice, ok, ¿qué es lo que va a hacer esta instrucción? La interpretación de la instrucción nos va a indicar que en X yo tengo que guardar la multiplicación entre y Z, por ejemplo. Eso es lo que va a interpretar las instrucciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer después? Y buscar los datos. Entonces tiene que buscar Y por algún lugar y después buscar Z, si hacemos ahí la separación. Procesa los datos, bien, entonces en X efectivamente hace ese cálculo y mantiene Y por Z, o sea, perdón, o sea, hace el Y por Z, bien, y finalmente podríamos decir que se va a encargar de justamente guardarlo en X, que es ese valor que indica el primer operando, ¿no? El operando destino, junto con los dos operandos origen de la instrucción. Profe, pero el escribir y el procesar no lo haría al mismo tiempo, porque si no procesa como en la nada para después guardarlo, pienso Claro, yo. lo que hace, claro, es procesar el dato, o sea, hacer la acción, y después cuando sale de la CPU lo guarda ya en algún lugar. Claro, es como que lo Eh, procesa sin guardarlo, tipo teniéndolo, en el acumulador sería. no, sería, a ver, se podría pensar como el procesar los datos, se podría pensar como el tiempo que tarda en hacerse el cálculo para después escribirse, ¿no? Porque pensemos que son varios ciclos de reloj. Entonces, estas tareas que estamos viendo acá, que después vamos a analizar más adelante cómo se planifican de alguna manera, eh, se van haciendo como de forma secuencial. Entonces, busco la instrucción, la interpreto. Eso me va a indicar qué tipo de acción tengo que hacer, qué canales de la CPU tengo que habilitar. Luego busco los datos que necesito en base a, obviamente, esa decodificación, esa interpretación de la instrucción. Se procesan y luego se escriben. ¿Bien? Recordemos que los lugares donde se pone a escribir eran en memoria principal, en registros, en entrada-salida, en el caso, ¿no?, que se esté direccionando a algún dispositivo. Entonces, eh, nada, tenemos que tener en cuenta ese paso a paso de la secuencia. Fíjense internamente la estructura, donde vamos a tener la unidad aritmética y lógica,
con toda la parte de lógica aritmética y booleana, los cálculos de suma eh, y operaciones AND, OR, NOT, por ejemplo, complementador para hacer la operación de NOT. Bien, algún desplazador, estos desplazadores nos sirven para hacer operaciones de multiplicación, división, por ejemplo, y los indicadores de estado, o también conocidos como flags. Obviamente vamos a tener un bus interno en la CPU que nos va a comunicar directamente con el banco de registros, ¿bien? Y la unidad de control, la encargada de esa decodificación de instrucciones, como bien hemos venido hablando. Ahora bien, registros. La CPU obviamente tiene ese trabajo de espacio, perdón, ese espacio de trabajo que tiene, que es de almacenamiento temporario, ¿no? De uso muy frecuente, llamado registros. Obviamente el número y las funciones de los registros van a estar variando en relación a los distintos procesadores, a las distintas arquitecturas. Y recordemos que era los registros el máximo nivel de la jerarquía de memoria, o sea, es la memoria de mayor acceso, pero también la mayor acceso y mayor velocidad de acceso, pero también la más pequeña en tamaño. Entonces, la mayor, digamos, decisión de diseño es qué número de registros o cuántos registros va a tener un procesador. Bien, entonces, esa sería como una principal pregunta, ¿no? Que se tiene que realizar a la hora de diseñar un procesador, una arquitectura del procesador. Entre los registros tenemos registros de usuario visibles, o sea, registros que se pueden utilizar para escribir en lenguaje de bajo nivel, ¿bien? Donde están los de propósitos generales, registros de datos, registros de direcciones y estos códigos de condición o conocidos también como flags que nos permiten poder leerlos para diversas acciones de nuestros programas en lenguaje de máquina o lenguaje assembler, ¿bien? En lenguaje de bajo nivel. Registro de propósitos generales. Bien, esos registros de propósitos generales quieren decir que se pueden guardar datos, direcciones, resultados de operaciones. O sea, están abiertos a guardar varios tipos de datos. Esa sería como la idea general. Ya que si hablamos de uso específico, podrían tener alguna tarea en particular. Por ejemplo, el contador de programa, ¿no? Como hemos visto, el contador de programa encargado de mantener la dirección de la próxima instrucción. Entonces, específicamente está diagramado para esa tarea. En el caso de los propósitos general, es el banco de registros que tenemos, digamos, a disposición para poder utilizarlo en los cálculos que vaya a hacer algún programa, ¿bien? Algún programa que ejecutemos. Bien, entre los registros de datos tenemos el acumulador, algunos registros de direcciones también donde pueden aparecer los de segmentos de programas y demás. Em, Como son de propósitos generales, aumentaría la flexibilidad y la opción justamente del programador para poder guardar datos y demás, pero eso podría justamente aumentar el tamaño y la complejidad de las instrucciones. Bien, que es el hecho de pensar en instrucciones quizás de tres direcciones, por así decirlo, porque eso nos permite trabajar con el banco de registros. Si se acuerdan cuando vimos las arquitecturas del set de instrucciones, esa arquitectura registro-registro, contábamos con un banco de registro donde tomábamos los datos de ahí y los volvíamos a guardar en ese lugar. Entonces, básicamente nos da mayor flexibilidad de decir, ok, cuento con un espacio en el cual puedo guardar datos y direcciones y resultados de operaciones. Ahora bien, si los especializo, voy a tener instrucciones más rápidas, pero menor flexibilidad. Ese es el caso, por ejemplo, de instrucciones con una dirección.
porque está especializado los registros y voy a usar, por ejemplo, el contador, el acumulador. Entonces, tengo menor flexibilidad a la hora de usar las instrucciones, ¿no? Estoy limitado a una secuencia, ¿bien? Como la que veíamos hoy para poder realizar quizás un cálculo o una resta, ¿no? De tener, uy, tengo que guardar este valor, cargar el dato que quiero restarle y luego recién restarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo menos flexibilidad, tengo que alinearme a una forma de resolver cierta situación, ¿sí? No sé si me explico con los ejemplos. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Cuando hoy estábamos hablando de X, resolver X, teníamos que cargar ahí ese acumulador con D para después poder restárselo, ¿bien? En el caso de si tengo dos o tres direcciones ya tengo más flexibilidad porque no necesito limitarme a esa situación. Bien, ¿cuántos registros de propósito general? Generalmente se habla de entre 8 y 32. Si tenemos pocos registros, eso genera más referencias a memoria. Si tenemos más registros, el procesador podría tomar el control. Bien, entonces hay que buscar justamente un equilibrio entre la cantidad de registros de propósito general para que los programas ejecutados en bajo nivel no tengan ni tantas referencias a memoria, ni tampoco el procesador pueda tomar el control en el cual eh, no permita, digamos, la ejecución de otros programas como tal. Más adelante vamos a ver RISC, justamente que es el concepto de conjunto reducido de instrucciones en un simulador también analizando ahí una arquitectura. Ahora bien, ¿cuán grandes tienen que ser los registros? O sea, ¿cuál es el tamaño que tienen que tener? Pensando en si son grandes para poder retener la dirección completa de memoria o para poder retener, digamos, la palabra instrucción completa, en este caso. Entonces, tienen que respetar ese tamaño de instrucción para obviamente adaptarse al contexto de ejecución de ese procesador. Bien, y de la máquina completa, porque si traemos de memoria una instrucción de 32 bits, mínimamente el registro debería poder retener esa palabra completa para poder, obviamente, después decodificarla y hacer la ejecución. Fíjense que para poder representar quizás tamaños o números grandes, por ejemplo, un double int o un long int, se podría combinar justamente el uso de dos registros de datos para guardar ese tipo de valores, ya que estamos representando números más grandes, ¿no? En ese caso. Tenemos los registros de códigos de condición, conjunto de bits individuales que nos van a dar el resultado de la última operación, por ejemplo, si la última operación fue cero, si, si hay un acarreo, por ejemplo, en un cálculo, si hay un overflow, bien, sobre flujo de bits, ¿qué quiere decir el overflow? ¿Se acuerdan cuando, no sé, si tenemos eh, quizás la suma de dos o tres bits o la multiplicación de bits que me dé un número mucho mayor del que se puede guardar físicamente? Entonces ahí podríamos tener o lo que sería un overflow. Entonces, este tipo de códigos de condición pueden ser útiles para ser leídos por los programas porque nos permiten justamente hablar de condiciones, de condicionales. Y las condicionales nos hace recordar a las instrucciones o las estructuras de decisión. Bien, entonces ese tipo de registros de código de condición son útiles para la diagramación, ¿no? O la programación de los programas en bajo nivel, en este caso. Teniendo en cuenta que vamos a verlo cómo se utilizan
para distintas estructuras, tanto de decisión como ciclos, por ejemplo. Bien, registro de control y estado. Acá hablamos de registro de usos específicos, contador de programa, registro de codificador de instrucciones, el IR, registro de direccionamiento de memoria, el registro MAR, Memory Address Register. Bien, y el MBR, registro de buffer de memoria, son registros de uso específico que cada uno va a cumplir una tarea en particular. Bien, contador de programa, próxima dirección de la instrucción que se quiere, o sea, dirección de la próxima instrucción que se quiere ejecutar. Registro de codificador de instrucciones va a mantener o contener la instrucción que se está ejecutando. Registro de dirección de memoria, su nombre lo dice, va a guardar una dirección de memoria del dato que se quiere leer o la instrucción que se quiere leer o el dato que se quiere guardar, por ejemplo. Y el buffer va a contener, obviamente, instrucciones y datos provenientes de la memoria o que van a ir hacia la memoria. Después tenemos el PSW, la palabra estado del programa, que es justamente la que va a incluir esos códigos de condición también. Es un conjunto de bits, puede tener el signo del último resultado, si tiene cero, si es igual, si hay overflow, como decía, si habilita o deshabilita una interrupción, si ejecuta en modo supervisor o no el sistema. Bien, indicando, digamos, ciertas características de justamente del programa que se está ejecutando. Fíjense que acá tenemos distintas estructuras de registros, por ejemplo, ¿no? Contador de programa, registro de estado, de registro de direcciones, registro de datos, por ejemplo. Y como acá en otros modelos, 8086, nosotros vamos a ver uno similar a este después, donde vamos a ver registro de uso general, como la X, BX, CX y DX. Vamos a hablar de registro de stack pointer, el puntero de pila, sería el SP. Bien, y después acá registro base, source index o registro de destino para manejar los índices, bien, de distintos programas o estructuras ahí en la memoria. Y después los de segmento donde, ¿qué vamos a guardar acá? Las direcciones de donde está ubicado el código del programa, los datos del programa, la pila y el lugar extra para que el programa pueda crecer. Bien, esta parte directamente relacionado a sistemas operativos. Bien, donde hablábamos que un programa tiene un segmento de código, de datos, de pila. Y después los que nos indican los programas de estados, en los flags, por ejemplo, bien, que nos va a indicar en qué estado se encuentra el programa. Después, fíjense que en otro nivel, digamos, de procesador, sigue teniendo ahí los flags o el instruction pointer. Bien, este instruction pointer sería lo mismo que el contador de programa, básicamente, que el program counter. O sea, conocido también como el IP. IP es lo mismo que el PC, que el contador de programa. Fíjense que acá en estos registros de uso general, estas estructuras tienen dos posibilidades. O sea, yo podría referenciar una parte del registro, o sea, para guardar, supónganse, 32 bits, ¿bien? O podría referenciar el registro completo de AX para guardar 64 bits. Quiere decir que yo puedo referenciar la mitad del registro para guardar en una parte o guardar completo. ¿Bien? Eso lo vamos a ir viendo en el simulador BONSIM, que es el que vamos a ver después la clase después del parcial. ¿Bien? Que es el que vamos a arrancar a ver después de la clase del recuperatorio. Bien, nosotros vamos a analizar este simulador. Está bueno porque nos permite como visualizar un poco todo esto que venimos hablando. Eh, vamos
Vamos a ir directamente a ese simulador y vamos a ir analizándolo un poco. Bien, fíjense que podemos visualizar de esto. O sea, tenemos por un lado lo que sería la parte de código para escribir, esto que tenemos acá. Acá aparecen instrucciones en Assembler para este simulador. Tenemos CPU y memoria, los registros y los flags que veníamos hablando recién, registro de uso general, A, B, C y D, registro IP, sería como el contador de programa, registro OSP, el stack pointer o puntero de pila, y los flags o códigos de condición. Bien. Z0 acarreo y el F, que no me acuerdo si era overflow en este caso. Ahora lo veremos después acá en el instruction set. Bien. Después tenemos la RAM. Fíjense con la cantidad de espacios disponibles. Tenemos para poner la velocidad del ciclo del reloj en ciclos por segundo. Bien, si queremos un hertz, un hercio por segundo, 4 hercios, 4 ciclos por segundo y demás. Y después se puede ver la memoria ahí o todo esto en decimal o en hexa, ¿sí? En hexa, que es el lenguaje de bajo nivel en este caso. Tenemos una salida también representada. Tenemos una entrada-salida, en este caso una salida en realidad, eh, asignada a memoria o gestionada por la memoria, ya que lo que se indique a partir de esta parte en gris de la dirección de memoria, este dispositivo de entrada-salida va a venir a leer la memoria y a llevarlo a ese lugar. Bien, o sea, todo lo que coloquemos en este espacio de memoria principal, el gris, el dispositivo output va a venir a leerlo y lo va a llevar a la salida. Bien, después tenemos acá el SP que tiene la dirección E7, que es la que está marcada acá, en naranja. Esta es la dirección del SP, de la base de la pila. Bien, quiere decir que a medida que se vaya cargando esa pila, el SP va a ir obviamente cambiando, va a ir decreciendo en la memoria principal. Recordemos que la pila generalmente decrece en la memoria. Bien, vamos hasta acá con esto. Sí, profe. Creo que sí. Bien, tenemos acá un simple programa. Ahí están los comentarios con los punto y coma. Simple example. Dice, el programa va a escribir Hello World to the output. Bien, o sea, va a escribir Hola Mundo en la salida, pero lo va a hacer desde un bajo nivel en realidad, ¿no? Desde un lugar, desde un assembler. El tema es el siguiente. Tenemos acá distintas instrucciones, bien, que van a permitir definir en este caso variables. Acá tenemos lo que se conoce como un tag, una etiqueta, bien, perdón, un tag no, un label, eh, que son los que se van a representar acá. Label lo que va a hacer es guardar en una, sí, básicamente en un etiquetado la dirección de esa etiqueta de memoria y el valor que va a guardar, que va a tener. Bien. ¿Qué nos permiten estas etiquetas? Poder referenciarlas. Al poder referenciarlas nos permite poder acceder a esas etiquetas.
Bien, por ejemplo, fíjense, acá definimos las variables y acá comienza el programa. Bien, en el comienzo del programa acá tenemos un call print. El print lo que hace es una llamada a procedimiento. Lo llama desde el nombre de el label, digamos, en este caso, que nos va a indicar o llevar a este lugar de la memoria. Bien, para poder ejecutarse. Ahora vamos a poder, por ejemplo, ir ejecutando de a uno. Entonces, fíjense, yo ejecuté un step, un paso del programa y ¿qué es lo que ocurrió, digamos? ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que podemos visualizar del Hizo un programa? salto a la tag start. Hice un salto a la etiqueta start en este caso. Fíjense que acá esos labels están guardados ahí. Start en 0F dice, arranca con 0.6, print está en 18, hello tiene el valor 48. Bien. O sea, el valor 48 en hexadecimal que representa la H. ¿Sí? Es un valor en ASCII en este caso, la representación ASCII de la letra en hexadecimal, que es esta parte de acá, por ejemplo. Ahora bien, fíjese que este programa lo tiene que guardar en la memoria. Entonces, a partir de acá, tenemos todo ese guardado del programa. Bien, acá tenemos básicamente el Hello World escrito o guardado acá en memoria, ¿bien? Con el DB, que es el String Terminator, que es 0, 0, 0, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tendríamos ese DB que nos está indicando que vamos a guardar una variable en memoria y después el valor de esa variable. O sea, ¿qué tenemos en la RAM? Tenemos los datos y el programa a continuación, en este caso. Entonces, fíjense que el IP tiene la dirección 0F, o sea, está en este lugar. Y los lugarcitos en celestito me van a indicar las instrucciones que puede ir ejecutando el programa. Entonces, fíjense, vamos a hacer la primera instrucción y lo que indicó es hello, bien, la etiqueta, el valor de la etiqueta hello, que es 02, bien, el 02 es este de acá, donde tengo la H. Entonces, en C, que es un registro de uso general, me guardó el valor 02, que es el puntero hacia la variable, hacia el hola mundo. Después, en D, guardó en decimal, a continuación, la variable E8, o sea, el valor en hexadecimal E8, o 232 en decimal. E8, bien, E7 dijimos que era el SP, en naranja. E8 es la salida, la dirección de la salida. Entonces, C me guarda la dirección de la palabra, D guarda la dirección de la salida. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer el programa? Llamar al print. Acá el print, entonces arranca acá una secuencia de acciones. En el print, lo que hace es básicamente hacer un push a la pila, ¿bien? Del valor de A, en este caso. Y luego el valor de B. ¿Qué otra cosa ocurrió en la pila? Por ejemplo, yo ahora ahí ejecuté el push de A y ahora el push de B. ¿Qué otra cosa ocurrió? Ahora el SP apunta a E4. Quiere decir que donde está el naranja fuerte, en E4 voy a guardar el próximo valor. Ahora bien, ¿qué otra cosa pudieron observar ahí? ¿Qué otra cosa se guardó?
ese 1,7 que aparece acá. ¿Proveniente de dónde? O No lo sea, estaría viendo, profe. bien. Y está bien porque esto es bajo nivel, o sea, acá no se nos rompe un poco la estructura de programación que venimos teniendo, ¿no? En alto nivel, porque para poder resolver situaciones que en alto nivel lo resolveríamos con una sola línea, acá hay que hacer implementaciones un poco más complejas. Fíjense lo siguiente, el programa, vamos a resetearlo de vuelta, carga el registro C, carga el registro D, como vimos, y ahora está en la instrucción de call print. El call es una llamada a un procedimiento. ¿Bien? La llamada a procedimiento genera lo siguiente. Genera que yo desde este lugar de la memoria, ¿bien? Salte hacia otro lugar, o sea, venga a llamar hacia acá, a otro lugar de la memoria. ¿Bien? Cuando se ejecute la llamada print, ¿bien? Que va a ejecutar mediante la instrucción de de retorno, lo que tengo que hacer es retornar. Entonces, ¿a dónde voy a retornar? Dice el programa. ¿Dónde guarda la dirección de retorno? Cada vez que se ejecuta un print en la pila, va a guardar la dirección de retorno. Entonces, cuando haga el retornar, va a tener que retornar a esa instrucción HLT, que es la instrucción para frenar la ejecución, en ese caso. Entonces, cuando nosotros ejecutamos, fíjense, calprint, ahí se guardó un valor. Se guardó el 1,7. Bien, el 1,7 va a guardar, va a tener justamente la dirección de finalización. ¿Y qué instrucción se está ejecutando ahora? La que está en 1,8. Por eso el IP está en 1,8 ahora. Bien, guardó la dirección de esta Profe, instrucción que está guardada en la memoria. ese 1.8 sería el push. Ese 1,8 es el push. Ahí está apuntando al push, que es la Bien, próxima instrucción que se va a ejecutar. La 1,7 es el HLT, la instrucción anterior. El tag, este label no lo cuenta como una instrucción, ¿no? Es un apuntador nada más. Entonces, lo que hicimos fue guardar la dirección de esta instrucción, básicamente, en la pila. Entonces, para ver esto, acá en el ejemplo que ponen, hacen, ok, bueno, hagamos un push, guardamos 0,0, la pila se mueve, hagamos otro push, guardamos 0,0, la pila se mueve. Bien, y se mueve el valor en B se pone 0, digamos. O sea, nada representativo acá. Lo representativo arranca acá ahora, en realidad, en esta parte del programa. Fíjense que ahora, bien, en A guardé algo acá. ¿Qué tengo? ¿Qué fue lo que se guardó en A, básicamente, en ese registro? guardaste lo que sería la primera letra del string. O sea, La primera letra del string. Bien, ¿qué me llevó a esa letra del string? O sea, ¿qué me llevó a poder guardar esa letra del string? Básicamente, eh, el hecho de representar, digamos, el contenido de C entre esos corchetes, ¿bien? Yo le indicaba que estoy referenciando a C, pero de C usé la dirección, o sea, el contenido de C para ir hacia la memoria. No sé si me explico. ¿Qué hizo este registro, este move A? Este move A, bien, dijo, bueno, voy a ir a C, ¿no? Estoy referenciando a la dirección C, al registro C. Vengo acá. ¿Qué tengo acá? Una referencia, ¿sí? Ahora,
Me está expresando que en C yo necesito obtener de lo que contiene C, bien, ese valor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en C voy a conseguir una dirección hacia el contenido. Entonces, lo que agarré es, tomé el contenido de C y eso me indicaba que necesito, digamos, lo que contiene ese contenido, básicamente, que me llevaría a ese espacio de la memoria RAM como segunda referencia. Primera referencia al registro, segunda referencia del registro obtuve el valor o obtuve la dirección del valor que necesitaba. ¿Bien? Porque el registro que guarda la dirección que apunta hacia la palabra, hacia la estructura de datos que tengo acá, hacia la variable. Entonces, ¿qué hice? Ese 48 fue el que terminé guardando en A. ¿Bien? Ese 48 es la H. ¿Qué tipo de referencia o direccionamiento hicimos acá o vemos acá? O sea, con esa Sería, referencia, ¿yo accedí directamente al operando? Sí, creo que sí. ¿Directamente? No, profe, eso es indirecto, es ¿no? indirecto por Es registro. indirecto. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos la indirección? Porque tenemos la dirección de C que guarda el apuntador hacia el dato en memoria. Bien. La referencia directa fue hacia el primer operando. En A yo tengo una referencia directa porque básicamente directamente te indico la dirección donde quiero guardar el dato. Bien, pero para obtener ese dato tuve que hacer dos referencias. Primero, decir, bueno, vamos a C porque en C yo tengo el apuntador hacia el dato. Bien, eso fue lo que hizo ahí. Una referencia indirecta. Si hacemos de vuelta en el valor, ok, el move de A, fíjense, dice write to the output, o sea, escribir en la salida. La salida dijimos que estaba en E8. Como vemos acá, cuando ejecutamos, llegó la H acá. ¿A dónde llegó el 48? Que era la H. A la dirección E8 de memoria, en este caso. En esa dirección E8 tenemos ese valor de H. ¿Cómo llegó? También de forma indirecta. ¿Por qué? Apuntó a D, tuvo una referencia a D, y en D lo que obtuve es decir, ok, no lo quiero guardar en D al valor, sino lo quiero guardar en la dirección que contiene D, en este caso. Entonces también, nuevamente, una referencia indirecta para que A vaya directamente o sea, directamente no, indirectamente a ese valor de E8. Bien, no quise decir que A se guarda en D, sino que A se va a guardar en el apuntador que tiene guardado D. Nuevamente una referencia indirecta, porque de acá me está indicando este lugar de ahí. Bien, primera referencia, segunda referencia. ¿Qué Profe, guardo? El valor de A. profe, Sí. diferente sería, por ejemplo, en el start que está move seg hello, por ejemplo. Move Ese say sería hello. diferente. Ese sería Esa diferente. Esa es una referencia directa. esa es una referencia directa. Directamente le decís en C, guardame la dirección 02 que está en donde está la palabra. Claro. Sí, sí, esa es una referencia directa. Bien, entonces, fíjese qué ocurre después.
en el programa. Yo lo que hice fue llevar uno al registro A, después lo llevo hacia la salida, y después lo que hago es incrementar C en uno e incrementar D en uno. Bien, C se incrementó en uno, quiere decir que ahora voy a apuntar a este de acá, y D lo voy a incrementar en uno, a E9, quiere decir que ahora voy a apuntar acá. Entonces comparo el contenido de C, que en realidad es 0,3, bien, esa de referencia indirecta que va a ser 0,3, 6,5, ¿es distinto a lo que contiene B, que era 0,0? Comparo, ¿es distinto? Comparo si es el final, ¿bien? O sea, ¿es 0? Ese contenido no. Es 6,5, es distinto de 0. Entonces continúo y hago un jump si no es 0. JNZ, jump, no zero sería. ¿Dónde salto? Al loop y vuelvo acá. Vamos a limpiar ahí un poco esto que hicimos acá. Y ahí empezamos a ver. Bien. La comparación y el jump que me hace saltar de vuelta al loop. Entonces, fíjense, voy a hacer lo mismo ahora. Cargo en A 6,5, lo llevo a la salida, incremento, incremento, comparo. ¿Es cero o no? Salto de vuelta. Llevo a la salida el siguiente carácter, perdón, llevo a A el siguiente carácter, lo llevo a la salida, incremento, incremento, comparo. Y así. Se va a quedar cicleando. Hello. Bien. Fíjense la salida, la parte en gris, se va completando de valores. Tengo el último carácter. Bien. Incremento C, incremento D. C ahora está apuntando a 0E, que tiene 0,0, y lo estoy comparando con B, que también tiene 0,0. Entonces acá estoy comparando. Chequeo si es el final. Comparo B y C, y fíjense el flag de Z, el flag de zero. Este comparó si B es 0 y si C es 0. Si los dos son 0. Al ser 0, puso el flag en true. ¿Bien? O sea, quiere decir ahora que este jump salta si no es 0. O sea, si el 0, el Z, está en false. Como está en true, como está verdadero, lo que va a hacer es no saltar más. Entonces, fíjense que ahí salió de ese lugar, porque el Z estaba en true. Al salir de ese lugar, va a ser un pop de B, o sea, sacar de B de la pila, sacar el 0 de A de la pila que había colocado, y en la pila el retorno lo que hace es sacar la dirección y cargarla en el IP. Bien, cargó 1.7 en el IP para ejecutar después la instrucción final de frenar la ejecución. Fíjense todo esto para hacer un simple printf, por ejemplo. ¿Bien? ¿Dudas?
Yo de momento no, profe, estoy bien. Después lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Sí, sí, completamente. Sí, sí, la idea es que no vamos a ponernos a hacer algo así tan detallado. Este es el ejemplo que trae ya el programa. El simulador de por sí pues, está buenísimo, está interesante porque nos muestra un poco todo lo que se puede hacer en este caso. Entonces, nada, no, está bueno, está interesante analizarlo. Fíjense que tenemos el set de instrucciones, ¿bien? Y acá pues, empezamos a analizar un poco lo que venimos siempre trabajando. Acá nos dice simulador de 8 bits, una CPU de 8 bits y 256 bytes de memoria. Todas las instrucciones, código y variables de datos necesitan ingresar en la memoria. Para simplificarlo, cada instrucción y operando es de un byte, dice, excepto el move, que se lleva 3 bytes de memoria, o sea, las instrucciones move se guardan en 3 bytes. El simulador provee una consola de salida que está mapeada con la memoria. ¿Bien? Mapeada en la memoria es la dirección que nos indica acá, la E8 hacia la FF de la memoria. Recordando lo siguiente, ¿no? Nosotros, si nos dice que contamos con direcciones de 8 bits para poder direccionar 256 bytes de memoria principal. ¿Bien? Limitando una parte del espacio para lo que es diría entrada-salida, aunque en realidad es salida, ¿no? Pero bueno, directamente esa salida que provee. Ok, los comentarios, cómo hacer un comentario, cómo hacer un label, y después cómo se expresan o se representan los números. Binarios, se pueden representar números en octal, se pueden representar los números en hexadecimal con 0x a 4, por ejemplo. El número decimal, 200 o indicándole la base, 200D, por ejemplo. Bien, cosa para que, por ejemplo, no haya quizás una confusión entre 101, que podría ser el 101, ¿no? Por eso se le agrega la base, el B, si se quiere manejar los binarios. Se pueden guardar caracteres o el string, como ahí vimos el Hello World. Y después empiezan a aparecer ahí registro de uso general, A, B, C y D, Stack Pointer Register, LSP, puntero de pila. Y acá nos indican direccionamiento usando a GP Register, digamos, ese direccionamiento indirecto que habíamos visto. Usando, digamos, un direccionamiento por registro indirecto y un offset, o sea, un desplazamiento, como vemos acá, se puede utilizar de esa manera para restarle al valor, digamos, que tiene guardado D en este caso y acceder después a eso. Se puede direccionar también utilizando, por ejemplo, el SP, el registro SP, también de forma directa, accediendo a la dirección del SP y sumándole 2 y a eso después accediendo obviamente al valor. eh, Direccionando usando una constante o direccionando usando un label, en este caso, bien, de forma, de forma directa. Obviamente las constantes pueden ser bits de 0 a 255, 8 bits sin signo. Y el direccionamiento, bien, un integer entre -16 y +15, que es la representación que puede tener en este caso. Y el signo es mandatorio, o sea, tiene que incluirse, ¿no? En ese direccionamiento, ya si es negativo o positivo.
Y después fíjense lo siguiente, la cantidad de moves con sus combinaciones que encontramos acá, por ejemplo. Move de registro a registro, move de registro dirección, registro constante, dirección registro, dirección constante, por ejemplo. Bien, o sea, los distintos lugares donde se puede mover. Acá se ve la adaptabilidad del tipo de instrucción, ¿no? De distintos tipos de instrucciones, en este caso. Ahora bien, después tenemos la definición de variables con el db para un número, un carácter o un string y las distintas operaciones matemáticas. Los add también con sus distintas combinaciones, registro, registro, registro de dirección, registro constante. Fíjense que en este caso el registro destino siempre, o sea, el destino de las operaciones siempre termina siendo un registro. Con el valor de otro registro o una dirección de memoria o una constante. Mismo para sub. Después tenemos incremento y decremento. Si vamos analizando, vamos encontrando acá instrucciones con dos direcciones, por ejemplo, instrucciones con una dirección, ya que incrementa el valor de registro, decrementa el valor de registro. Multiply, so divide the register with the given value, o sea, las operaciones se modifican, digamos, lo que es el acarreo y el flag. O sea, modificarían, digamos, lo que es el acarreo y el flag en ese caso. Fíjense que acá estas instrucciones de una dirección son muy parecidas a las que vimos con el acumulador. ¿Qué es lo que está haciendo? Multiplica o divide el de A register, ¿bien? Con el valor de otro registro de una dirección de memoria o de una constante. O sea, quiere decir que A está referenciado implícitamente. Es como el ejemplo del acumulador que hemos visto, que está referenciado implícitamente y con eso se puede acceder a ese valor. Después tenemos instrucciones lógicas, AND, OR, XOR y NOT, NOT sobre un registro. Shift Instruction también son para rotar valores, para hacer, digamos, el movimiento, ¿no? Ir moviéndonos por el valor una cierta cantidad de veces. Un sign numbers. También pueden modificar el acarreo y el zero flag. Las instrucciones CMP, que son para comparar entre dos valores, entre valores de dos registros, una constante y un registro, una dirección y un registro. Y los jump. Fíjense, los jump tenemos varios. Bien, que van analizando, ¿no? Si hay acarreo, si no hay acarreo, si es cero, salto, si no es cero, no salto. Bien. Y las distintas combinaciones que se pueden ir dando en este caso. Bien. O sea, los distintos jump que se pueden utilizar. Llamadas a funciones, procedimientos, retornos de esas llamadas, salida de la subrutina. Fíjense que dice pushes the instruction address on the next instruction to the stack. Bien. Pone la dirección de la próxima instrucción en la pila y salta a la dirección específica, ¿no? De esa subrutina. Y luego cuando se sale de la subrutina, by popping the return address previously pushed by the call instruction. O sea,
previamente almacenada en esa pila. ¿Bien? Se tiene que asegurar, todo lo después que podemos analizar, que el SP está balanceado después de llamar al red, porque podría haber problemas en ese caso. Después las stack instructions, push sobre la pila de un registro address o constante y un pop hacia un registro. Finalmente, una instrucción de final, ¿bien? Un HLT en este caso. Bien, ahí tenemos la mini documentación, o sea, una mini documentación del simulador. Pero no, nos pone un poco más en contexto de cómo funciona, bien, de cómo implementarlo, de qué hacer, ¿no? Básicamente, con esto. Bien, ¿cuál es la idea? Eh, tómense un ratito porque ahí les voy a compartir la guía para que analicen un par de programas justamente en el simulador. Bien, ahí les voy habilitando las cosas. Ok, fíjese que tiene un par de programas ahí para direccionar. Esto que hicimos acá, ejemplo. Con la instrucción. A ver qué hicimos acá. Esto lo revisamos. Ok, ¿cuál es la idea? Ejecuten un par de programitas y vayan analizándolos a ver cómo es el funcionamiento. ¿Bien? De cada uno de ellos. Tómense un ratito para analizar un poco el simulador. ¿Bien? Básicamente un ejercicio de comparación. ¿Bien? Va a cargar el valor de A con un número en hexa. Recordemos ahí la nomenclatura para guardar un valor en hexa, el 0x. Profe, Hola. ¿por qué por qué es 0x? 0x, o sea, es la nomenclatura para indicar que el valor que va a guardar a continuación es un hexadecimal, Ah, bueno, en este bien. caso. Eh, si me preguntás particularmente por qué 0x, por qué se usa esa nomenclatura, no sabría decirte. Después me fijo a ver si hay alguna explicación como tal. Pero sí, generalmente se expresa de esta manera el hexa, con el 0x. Vamos a guardar el 0A en A y el 0A en B. Bien, hay 0A en A, 0A en B. Obviamente después cuando se hace la comparativa entre los dos valores, básicamente va a dar igual. Entonces el Z es true. Bien, si los valores son iguales, el comparador lo que va a hacer es poner el Z en true. Después que aparece con justamente esos flags, que es lo que hablábamos hoy, aparecen instrucciones que van a leer ese flag para tomar alguna decisión. Entonces, en este caso es este JE, bien, que lo que indicaría sería que va a la etiqueta de fin si básicamente el número no es, si los números son iguales, ¿no? Entonces, en este caso, directamente saltó a la etiqueta de fin. Lo que estaría leyendo seguramente es que si el flag es true, o sea, va a saltar mientras el flag sea true. Si cambiamos acá uno de los valores, vamos a cargar A, vamos a cargar 0B en B, y ahí obviamente eh, en la comparativa, que lo que hace es mostrar ahí, a ver, cambió el true, tienen que voy a ver el CMP, ¿por qué cambia el true?
Compare two values and sets the zero of flag to the true if they are equal. SP can be used to the eh, flag. Zero flag to the true if they are equal. Ok, eso eran iguales. Use this instruction before a conditional jump. Before. Antes. SP can be used as operand with CMP. Pero no indica por qué cambia el acarreo. El de carry. Porque es Porque no es J, JZ. JE. Es acá. Z. O sea, verifica si Z es true, básicamente. Si la descripción es igual. Pero. Sí, pero en ningún momento dice que va a cambiar el acarreo. Eso es lo que me hizo ruido. Lo termina cambiando el acarreo en true A mí me pone Z true. con los dos valores distintos. Con los dos valores iguales. Si pones uno distinto, No, a mí claro, me con los dos dio valores todos sí. los tres en false. Claro, con los dos valores iguales se pone el z en true, que es lo que decía recién ahí. Con los dos valores iguales z true. Ahora, no estoy entendiendo por qué, capaz que es un error igual ahí, por qué con los dos valores distintos cambia el carry, el acarreo, como que haya un acarreo acá en este cálculo, la comparativa. Lo No cambia entiendo por qué. si únicamente si es mayor. Si A es mayor, no le cambia. Si A es mayor, no lo cambia. O sea, si yo pongo acá 0A y 0B. A ver. Ahora no cambió. Ok. B. Menos B. Porque hay alguna diferencia, pues seguramente está haciendo una resta entre los dos valores o está haciendo una comparativa. O sea, la resta entre los dos valores indicaría que si yo resto los dos valores son iguales, tiene que dar cero. Si los resto, me puede dar acarreo, porque no hay para indicar el signo acá. Entonces, eh, En los saltos creo- condicionales igual está, si uno es mayor que, si A es mayor que B, aparece tanto C como Z en false. Y si no, o sea, está en el instruction set. sí, lo que pasa es que estábamos usando JE, ¿no? ¿Era? O ya. JE sí, pero debe JE, hacerlo, lo estaría haciendo siempre. O que es la sea, alternativa es onda, JZ. Entonces, JZ, JB, JE. Acá, alternativa JB, JE, carry true, JB, JE, que son las alternativas. Descripción, puede ser menor. Sí, está medio confuso esa parte de por qué pone justo el acarreo true en ese lugar. Bueno, no importa. La idea sería ir analizando ahí el- la cuestión del paso a paso, de que obviamente no salta, de que hace la suma entre los dos valores, lo guarda en A, y después acá que aparece otro tipo de direccionamiento que no habíamos analizado, que es un direccionamiento directo pero hacia memoria, ya que guarda el valor de la suma 1,5 ahí, como tenemos expresado en la dirección 32 de memoria. ¿Bien? Entonces acá tendríamos un direccionamiento directo a la memoria principal, en este caso. Bien, esta forma de expresar el numerito, porque si no le ponemos el corchete en este caso, lo tomaría como un número, como una constante, básicamente. De esa forma indica que es una dirección de memoria, el corchete, en la nomenclatura, ¿no? del programa. Bien.
Ok, bien. Bueno, gente, a ver. Les va a quedar entonces. Esperen que les paso. Es que me olvidé. Publicar. Ahí va el link de asistencia. Y en la guía esta, analicen ahí los ejercicios de muestra, ¿bien? Para justamente ver, bueno, cómo es la suma, cómo es la comparación de un valor, cómo es, digamos, analizar si el número es par o impar. En ese caso, después, cómo utilizar el hecho del puntero de pila. Bien, cargar y descargar la pila como tal y el puntero a la salida estaba un poco subdividido ahí en distintas situaciones para poder utilizar en este ensamblador. Y después en el punto 2 tienen dos programitas para hacer, para implementar un programa que dice la suma y la resta con los datos almacenados en la memoria y después cargar números de un lugar y pasarlo a otro. Bien, transferir el resultado a las otras direcciones de memoria principal en ese caso. Sí, la idea son para que podamos ir metiéndonos de a poquito en lo que es este código, este lenguaje, para que nos resulte más fácil después entender los simuladores que vamos a ver más adelante, ¿bien? Profe, consulta. En este simulador, yo veo que hago la suma. O sea, no sé qué dirección sería, creo que de 3 supongo. Porque Ujú. cuando hace la suma, guarda el valor de, por ejemplo, si se hace la suma de A y B, guarda lo que sería el resultado en A. Era, Entonces, por ejemplo, en el 2 que dice realiza la suma y la resta con dos datos almacenados en memoria, se puede reutilizar, no habría problema. O sea, yo digo, bueno, hago la suma de A y B y después hago lo mismo, pero y después ese resultado se guarda en A y en el deberías resto B. revisar, ok, entiendo lo que vas, pero deberías poder revisar a ver qué sucede, porque si vos no tenés tres direcciones para jugar en la instrucción de ejecución, tenés solo dos. Claro, Entonces, un valor siempre vas a modificar de los dos que estás haciendo la operación. claro, ¿Me explico? Porque si vos tenés en A tenés 10 y en B tenés 5 y hacés la resta, 10 menos 5 te va a quedar, justamente en A te va a quedar guardado 5. claro. Después no lo vas a poder usar para la suma, por ejemplo, Pero ¿por qué no podría? porque ya perdiste el primer valor, que era 10 en A. Claro, pero los dos datos almacenados pueden ser cualquiera, o los tengo que ir reemplazando. No, no, o sea, vos lo podés, no, porque los podés tener de último guardados en memoria también. Depende Claro, cómo por lo eso, o sea, quieras yo implementar. decía, lo guardo en memoria y ya está. Si lo guardás en memoria, sí, no hay drama, Ah, bien, porque perfecto. referenciás ahí lo que necesitas y lo guardás en algún registro. Listo, listo. O sea, igual no puedes hacer una acción de un add de memoria a memoria, no te permite, por ejemplo. O sea, sí o sí un valor tenés que tener cargado en un registro. Ah, porque te pide, o sea, sería poner, por ejemplo, en A 2 y poner en B 5. Hacer la Claro, suma y después. Ah, ok. Yo claro. Ahí pensaba tenés que como. adaptarte a lo que tenés disponible ahí, a cómo se ejecutan las instrucciones y demás. Claro, yo entendía que era como el A, que suma lo que serían las direcciones. Como el Viste que A que hace suma. tipo suma A y B teniendo los teniendo hexadecimal, perdón. No direcciones, sino teniendo hexadecimales. Y hace la suma de 0,4 con 0A y eso da 0E. Claro, 0,4 con 0A, pero porque ya los tenés cargados, los cargas previamente en dos registros al valor. Claro, De forma así constante, digamos, ¿no? De forma directa lo cargas. claro.
Pero bueno, obviamente tenés que tener cuidado con, con los valores cargados y qué instrucciones utilizás, desde dónde traes los datos ahí. Si desde memoria, registro o ya lo predefinís de antemano. Claro, Son todas como las situaciones que podés pasar, digamos, a la hora de describir el programa. bien. Después con el B, una consulta. Lo de restarle Ujú. una constante, ¿qué sería? O sea, tipo, O sea, yo le cargo los números y tipo claro, cargas directamente en lo ese. transcribo a hexadecimal y le resto uno.